Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y seguimos aquí en San Sebastián en la cobertura de Keynote con este set Legado, que por supuesto está patrocinado por Legado Ibérico, en el que traemos a lo mejor del talento nacional, pero también del internacional, como es el caso de hoy. Esto es posible gracias también a nuestra colaboración con Fred Film Radio. Hablando de talento, yo siempre me gusta introducirla así. Sole de la Rosa, luego os va a ofrecer un poquito de jamón, que tenemos ahí, sonrisa perenne como siempre. Hoy, día importante también en San Sebastián, sobre todo este fin de semana que está cargado de novedades, tenemos pues una película que a mí de verdad me ha tocado muchas cosas, me ha removido muchas cosas, quizá no en el lugar que yo esperaba. O sea, no era quizá una película con la que esperaba llegar a sitios tan epatantes, pero bueno, os presento y me callo ya la llegada del hijo, una de sus directoras, Cecilia Tan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, acá estamos, emocionadas de estar aquí. No sé si para presentar a Marisela Álvarez, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, es un motivo de orgullo y de alegría estar hoy aquí acompañando esta película, La llegada del hijo, junto a mis queridas directoras Valeria y Cecilia, así que es un verdadero placer. Gracias por este encuentro. Muchas gracias. Y bueno, Valeria, ¿qué tal? San Sebastián, imagino que no la primera vez. No es la primera vez, por suerte nos ha tocado venir por segunda vez en este caso. Vinimos con nuestra primera película, La novia del desierto, y ahora estamos encantadas de estar acá presentando la premier mundial de La llegada del hijo. Bueno, pues entremos ya en materia. Lo más interesante, yo quiero, ya que tenemos a estas tres mujeres, estos tres talentos aquí, os quería preguntar cómo surge esa sinergia, cómo es decir, cómo empezáis a trabajar y sobre todo no sé si le ofrecéis a Maricel, en qué punto del proyecto se lo ofrecéis, ¿es el principio, es algo del génesis? ¿Cómo entra? ¿Cómo se surge todo este talento junto? Bien, bueno, voy a responder yo. Esta película, a diferencia de La novia del desierto, la anterior, tiene como un trabajo de desarrollo diferente, un poco porque con Cecilia renovamos los votos de la codirección y de la coescritura y teníamos el desafío, o nos planteamos el desafío de escribir una historia que se manejara en el mismo universo femenino, pero que fuera temas o que profundizara sobre temas un poquito más desafiantes, ¿no? Claro. Y en ese caso, la maternidad, ¿no? Es el tema central de la película y las diferentes posturas que tienen que ver con la maternidad a lo largo de la historia y de las figuras que nos condicionan, ¿no? La figura materna, de alguna manera, que se conforma en el imaginario colectivo, ¿no? De lo que debe ser o no debe ser una madre. Y en ese recorrido escribimos mucho, profundizamos mucho, investigamos sobre el personaje de Sofía y sobre este tema en particular. Y cuando llegó el momento de empezar a poner en marcha la película en la preproducción, tuvimos la suerte de poder realizar un proceso de casting. Ok. Maricel, muy amablemente, fue parte de ese proceso y fue casi como una revelación, ¿no? Verla a ella interpretar por primera vez para nosotras esas líneas que habíamos escrito en papel durante tantos años. Y fue también una confirmación, ¿no? De saber que había algo que traía Maricel, como en general todos los actores y actrices traen a los personajes, pero sí la confirmación de que había algo muy bonito de cómo Maricel habitaba a Sofía, que es el Totalmente. personaje. Pues y creo que a partir de ahí, bueno, me la has dejado votando para Maricel. Hablábamos antes de eso, que tenemos una historia, nosotros nos hemos encontrado en varias ciudades españolas, y quería preguntarte por Aclaremos eso, por favor. Ya. Con, O no. Claro, O no. yo prefiero dejarlo en el misterio del showbiz. Vale. No, quería preguntarte por tu lado de ese personaje, cómo lo recibes y sobre todo, ¿dónde lo buscas? ¿Cómo le das forma? Porque es muy complejo lo que ocurre. Vamos a, sin meternos por en medio del argumento, si quieres explicamos un poquito qué le ocurre a tu personaje al principio y dónde buscas esa primera reacción. A ver, primero hacer un comentario que me parece que es muy necesario. Qué privilegio poder hacer cine, qué privilegio poder hacer un protagónico excluyente, casi, y tan complejo, y trabajar con autoras, directoras, digamos que nos desafían,
con estas propuestas, con estos materiales que nos incentivan a participar en el proyecto casi como coautora, entendiendo que uno con su interpretación, con su lectura del material también está coautorando. Y sobre todo también generar unas condiciones de cuidado, de trabajo hondo, profundo, respetuoso respecto de nuestra práctica, pero sobre todo también respetuoso respecto de las vidas que estamos narrando, entendiendo que no hay personajes maniqueos, no hay abordajes unidireccionales, las historias son complejas, los personajes son complejos, las decisiones que toman son decisiones que pueden llegar a provocar una ruptura, digamos, claro, en las vidas tal como las conocemos. Recibimos una educación, recibimos un mandato, pero después tenemos que salir al mundo y construirnos a nosotros mismos y atravesar la vida con sus luces y sus sombras y ver qué surge todo eso. A Sofía la encontramos en un momento bisagra, atravesada por un dolor que es difícil de poner en palabras. Es por ello que las chicas no abundan en palabras y esto se agradece. Es un personaje de pocas palabras porque está atravesando como un proceso interno que deviene un tembladeral de emociones. Y a lo largo de toda la película lo que la vemos es recorrer como un arco dramático que la va a llevar a, y no queremos contar el final, a tomar una decisión de difícil catalogación, claro, que nos cuesta mucho definir si buena o mala. Importante no entrar en juicios valorativos, en lo moral, claro, en juicios valorativos, por supuesto, y entender que es una mujer hacia el final de la película soberana, que puede tomar sus decisiones a pesar de que resultan ser muy dolorosas, en relación no solamente a su hijo, sino a su madre, porque es una madre y una hija también. Claro. Y sí, si tuviésemos que resumir el argumento, es un drama materno-filial, podríamos decir, sin develar muchísimo más del argumento, para aquellos que aún no la han visto, y que tiene que ver con las decisiones que en determinadas circunstancias nos vemos forzadas a tomar, pero bueno, quizás con la aspiración de poder llegar a ser un poquito más libre de ciertas ataduras e imposiciones sociales. Gracias. Dije, pero no dije mucho. No, yo creo que... Hablé mucho, pero no dije demasiado. No, yo creo que entra. Es decir, la llegada del hijo podría ser también la sinopsis de la película y eso me parece bastante interesante. Es decir, Maricel interpreta a una madre a la que se reencuentra con su hijo de un modo muy específico que realmente, si contamos cualquier cosa, no es que estropeemos la experiencia, porque a mí me parece muy sensorial y me parece que la película va hacia sitios distintos, pero creo que merece la pena guardarlo. Y quería preguntarte, Cecilia, por el tema de la intimidad en la película, pero no desde un punto de vista obvio. Es decir, hay escenas de intimidad, de sexo entre mujeres, pero no es tanto por eso, sino por cómo se balanza eso con la intimidad de una madre y un hijo, con la intimidad de una madre y esa hija ya más adulta. ¿Cómo se consigue ese balance, ese cuidado realmente en esas relaciones? Es eso, es política de cuidados un poco la película también. Sí, bueno, fue un trabajo desafiante en ese sentido. Y bueno, hubo muchísimas preguntas que nos hicimos al comienzo del camino cuando estábamos escribiendo. Y luego cuando empezamos a pensar ya más como directoras y no tanto como guionistas, ¿no? Claro. Que son de alguna manera dos universos que se tocan, pero los músculos que se activan son diferentes. Nosotras escribimos y dirigimos, entonces en un punto del proceso tuvimos que soltar a las guionistas para poder empezar a no solamente poner la imagen, porque eso siempre, bueno, por deformación profesional lo hicimos desde el comienzo. El guión de la película era muy visual. Nosotros pensamos la escritura a partir de las imágenes. Pero bueno, cuando empezamos realmente a tener que bajar a tierra y a ejercicios concretos el trabajo que proponía el guión, claro, bueno, era como por dónde empezamos. Y en ese sentido la representación de la sexualidad entre dos mujeres fue un punto fundamental del trabajo, que realmente, independientemente de que uno pueda investigar y pueda ver y pueda
toca nervios tan propios que no sabíamos por dónde empezar, ¿no? Claro. Luego de lo obvio, que es, bueno, todo lo que existe. Y en ese sentido, el trabajo con Maricel fue absolutamente revelador. Primero porque es una actriz totalmente generosa, con los límites que tienen los personajes y su invitación a traspasarlos, ¿no? Y luego con sus cuidados también respecto de, bueno, a ver, ¿cómo hacemos, Claro. ¿no? Entre dos mujeres que se desean para poner el cuerpo, para ponerlo en imagen. Y bueno, y además teníamos el enorme desafío de que solo filmamos el segundo día de rodaje, Oh, wow. Vale. con Greta recién bajada del avión. Vale. O sea, Greta Fernández, para los espectadores Claro. que no lo he dicho, participa en la película con un papel tan corto como impactante, podríamos decirlo, tan pequeño como grande en la dimensión de la película, ¿no? Sí, absolutamente aludido casi todo el tiempo. Ujú. Es uno de los vértices del triángulo que sostiene la película entre Maricel, el personaje de Sofía, Alan, que es el hijo, el personaje de Alan, y el personaje de Ángeles, que es Greta. Y ella bajó del avión y se tuvo que enfrentar con esta escena. Pero bueno, es poniendo el cuerpo, ¿no? Que finalmente uno atraviesa los desafíos y poniendo el cuerpo en esta película con mucha suerte de tener cierto tiempo de ensayo, tanto con Maricel como con Ángelo, juntos, con Ujú. Ángelo y Greta, con Maricel y Greta. O sea, pudimos Se pudo. explorar un poco las diferentes maneras en las que podíamos acercarnos a cada una de las intimidades de la película. Ujú. No sé si contesté tu pregunta. Totalmente, totalmente. Es que quería, me lo llevas otra vez, o sea, gracias por conducir la entrevista, o sea, está siendo bastante fácil. Quería preguntarle Somos tres, te organizamos. por favor, rápidamente todo. tenemos más cosas que hacer hoy, o sea que si queréis... no, quería preguntarle a Valeria por la forma, porque hay escenas en las que, claro, hablamos de eso de que lo textual, lo estrictamente narrativo, no es que se aparque, pero se interpreta de otra forma, se da a entender al espectador de otra forma, y ahí es muy importante la forma. Estoy pensando en, por ejemplo, otra vez, sin hacer spoilers, ese paseo por el cementerio, que me parece, pues eso, la palabra es epatante. Entonces yo quiero preguntar cómo se calibra eso, cómo es el balance para no dejarse embelesar por las imágenes y llevarlo a otro sitio. Es una pregunta que nos hicimos muchas veces nosotras como directoras. Es muy pertinente porque hay algo poético que se maneja desde la puesta en escena, que era un riesgo, digamos, poner como en demasía en la película. De alguna manera la película tiene como un tránsito temporal, ¿no? Cuenta varias épocas para desarrollar como este devenir de Sofía a lo largo de 4 años. Ujú. Y una de las cuestiones que concebimos tal vez desde un lugar más teórico, pero que después las confirmamos en la puesta en escena, con la colaboración de nuestro director de fotografía, Sergio Armstrong, que vamos Sí. a nombrarlo, y nuestra directora de arte, Mariela Rípodas, tenía que ver con encontrar la medida justa de esos momentos evocativos que se tornaban formalmente muy atractivos, pero que no pasaran el límite, Claro. ¿no? De alguna manera, Sofía o el personaje de Maricel está sumida en un lugar incómodo, ¿no? Y en un espacio que tiene unos bordes rugosos, que no es claro, digamos, no es un lugar cómodo, ni tampoco es un lugar netamente definido. Exacto. Y lo que sucedía con esos momentos que nosotras llamamos evocaciones, tenía que ver con generar en la película como unos respiraderos, ¿no? Como unos agujeros de luz en donde se podía filtrar esa evocación y ese encuentro extraordinario entre estos dos personajes que fueron tan pregnantes para la vida de Sofía y que la hacen luego tomar la decisión que toma al final, ¿no? Perdón, sí, claro. En relación a esa pregunta, bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Que es un poco para nosotras, y eso ya en el descubrimiento de nuestra mirada sobre La novia del desierto se
se fue develando y acá se impuso claramente, que es la síntesis, ¿no? A nosotras nos interesa proponer con el espectador un diálogo activo, en donde haya mucho por construir y dejar como las miguitas de Hansel y Gretel, ¿no? Las huellas que permitan que el espectador, bueno, vuele con cada una de las decisiones. Entonces, un poco con ese espíritu, la película se impuso sola en ese equilibrio, ¿no? Nos pasaba mucho, como es el cine, que tiene muchas instancias de reescritura, nos pasaba en montaje, por ejemplo, probar, bueno, esto, que las evocaciones fueran más, duraran más tiempo, habíamos filmado mucho y muy bonito y queríamos poner todo, y al mismo tiempo la película fue diciendo cuál era su equilibrio justo. Y tanto Valeria como yo, por cómo trabajamos, somos desprendidas, ¿no? No somos ninguna de las dos directoras que me gusta esta imagen y la vamos, incluso con lo que puede pensar la otra del trabajo. En principio, tratamos de escuchar lo que la película va diciéndonos. Claro, antes... Una perdón, cosita sí. más en relación, No, te no, preocupes. es que me pareció muy buena la pregunta, espero no arruinarla con mi respuesta, pero sobre todo que tiene que ver con lo formal que le hiciste a Valeria y que de alguna manera también afecta a la actuación, porque vos sabés que esos escenarios, esos paisajes, esos espacios, ese contexto, afecta profundamente al personaje de Sofía y a mí, a Maricel como Claro. actriz, y hacen una aportación también dramática que se traduce en lo expresivo. Pienso en las secuencias de la piscina, el agua, pero también las que vos mencionaste del cementerio, Ujú. que es un espacio que impone, ¿no? Y que de alguna manera, perdón, vienen a reforzar ese tránsito, ¿no? De ese Totalmente. personaje. Entonces ahí lo formal se encuentra con lo emocional, marida con lo afectivo, con lo expresivo, y entonces ahí de verdad el trabajo es de lenguaje, digamos, en donde todas las disciplinas están operando a favor de esto, de una historia que se quiere contar, se potencian, Claro, ¿no? vamos a seguir en el Festival de San Sebastián, en Quinótico, lo tenéis absolutamente todo, ya sabéis, Quinótico, la primera con K, la segunda con C. Muchísimas gracias, nos vemos.